hermanos, bienvenidos a esta su reunión. Hoy quiero compartirles una escritura que está en Isaías 30:31. Acompáñenme a leer y dice así: Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que en él confían recuperarán fuerzas y les crecen alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Esta escritura para mí me fortalece porque sin importar la edad que tengamos, podemos seguir creciendo. Dios es el que nos da esa fortaleza, ese amor, y mientras nosotros sigamos siendo constantes, fuertes, Él nos da esa sabiduría, esa promesa que aún seguimos teniendo presente y firme. Entonces, hermano, te quiero dejar con esta escritura que no nos cansemos de seguir a nuestro Señor, que ese sea un ejemplo día con día para que nosotros podamos seguirlo. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Jesús es mi amigo que allá en el Calvario murió en mi lugar. También es mi Padre y me ha preparado en el cielo algún lugar. Su amor infinito no tiene fronteras y puedo afirmar: soy su hijo por la eternidad, la eternidad. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de guerra, hablamos de crisis en este mundo actual. Hablamos de gente, hablamos de cosas sin valor eternal. Por eso quiero decirte que lo más hermoso es hablar de Jesús. Ese tema no tiene final, sin final. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey.
quiero entregarte mis sueños. Hoy tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Hoy quiero entregarte mis sueños. Hoy tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor.
Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión y espero que el estudio que vamos a tener hoy de la palabra de Dios te ayude a fortalecer tu fe y a arraigar convicciones profundas en tu corazón. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que Dios quiere generar en cada uno de nosotros y que nosotros a nuestra propia vez generemos en nuestra sociedad. De eso se trata la clase el día de hoy. Espero que te ayude a entender lo que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros al ser seguidores de Jesús. Perdón por esa línea que estuvo mal colocada. Dios nos quiere usar a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de muchas cosas que podamos nosotros ver claramente. La realidad es que Dios está deseoso de usarnos. Su deseo es que cada uno de nosotros, como creyentes, seguidores de Jesús, desde donde estamos, generemos una ola y a su vez el que sigue haga lo mismo que nosotros hemos hecho con ellos. Y algo importante es con el corazón correcto. Y mira qué dice la palabra de Dios hablando del título del sermón o de la clase del día de hoy. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo. No crean ustedes, está hablando Jesús, que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Sigue hablando Jesús, vamos a leer de corrido del 17 al 20. Por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Sigue hablando Jesús. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Es muy interesante ver lo que la palabra aquí, a través de nuestro Señor Jesús, que está hablando directamente de parte de Dios, nos quiere mostrar y enseñar. Y vamos a analizar cada una de estas partes que Jesús enseña en esta escritura, esta enseñanza que es profunda. Parece sencilla, pero tiene mucho más de lo que podemos leer a simple vista. Vamos a ir a la primera parte. Y dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darle su pleno valor. Muchos de los judíos creían que como Jesús estaba haciendo la religión menos pesada y enseñanzas nuevas acerca de lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros, la ley, que es el Antiguo Testamento, porque ahí dice la ley o los profetas, y cuando los judíos escuchaban esto, entendían perfectamente que se refería Cristo a toda la escritura que había enseñado. Se refería a varias cosas, a los primeros 5 libros que era el Pentateuco, o en general a todas las escrituras. Cuando abarca Jesús la ley y los profetas, se refiere a todo lo que se era conocido escrituralmente en ese entonces. Entonces dice, yo no he venido a quitar eso, yo no he venido a suprimirlo, no he venido a ponerle fin, tengan cuidado. Y algo que tenemos que cuidar tú y yo es no pensar que, bueno, solamente nos regimos ahora por el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, están llenas de Jesucristo. Y si de algo nos habla la palabra es de eso. Jesús desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, de hecho, la base del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Es muy importante por eso estudiar, conocer y saber el significado de muchas de las cosas que Dios a través de los profetas y de la ley en el Antiguo Testamento hablaba a su pueblo para poder entender ahora el Nuevo Testamento. Si te das cuenta, muchas veces Jesús enseñaba basándose en el Antiguo Testamento y después reforzando con alguna enseñanza que él daba a la gente. Bueno, y es importante para nosotros porque como seguidores de Jesús o creyentes no podemos descartar o echar a un lado el Antiguo Testamento. Es importante, Jesús está diciendo aquí claramente,
sino a darle su verdadero valor. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, en la segunda parte, no se le quitará la ley ni un punto, ni una coma, ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Es decir, cada cosa que está en el Antiguo Testamento se tiene que cumplir, obviamente, junto con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es importante para nosotros porque cumplir la ley nos da orden, nos da seguridad, provee paz. De hecho, te lo puse en la siguiente lámina. Pero eso es lo que provoca tener una ley. Piensa, por ejemplo, en la ley de tránsito. La ley de tránsito, cuando la cumplimos, esto es lo que provee. Obviamente, espiritualmente trae esto y muchas otras cosas más. Pero cumplir la ley, respetar la ley, siempre nos trae a todos seguridad. La ley de tránsito, cuando la cumplimos, no andamos como locos pasándonos los semáforos y atropellando gente. Por supuesto que hay excepciones y hay gente inadaptada que no ha respetado las leyes y eso ha provocado accidentes. Pero en general, cuando respetamos, por ejemplo, y es solamente un ejemplo, la ley de tránsito, nos trae seguridad, nos trae paz, nos trae orden. Y eso es bien importante de entender. Luego puedes ver, obviamente, cuando no se respetan las leyes de tránsito, puedes ver aquí lo que ocasiona, ¿no? Y esto es algo leve. Pero muchas veces ha costado vidas cuando no se respetan las leyes de tránsito. Eso es lo que Jesús está hablando en la Escritura. Debemos de cumplir la ley porque toda la palabra de Dios, toda que ha salido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios la diseñó para nuestra protección, para nuestro bien, para tener una vida donde podamos vivir seguros y cerca de la bendición de Dios. Dios provee bendición cuando obedecemos su palabra. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la primera parte de esa escritura tiene que ver primero con cumplir la ley. Nosotros somos llamados a cumplir las escrituras, no solamente a conocerlas. De nada nos serviría conocerlas si no las cumplimos. Por eso dice al final, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Y está hablando de llevarlo a la práctica. Como seguidores o como creyentes en Cristo, en nuestro Dios Todopoderoso, estamos llamados a cumplir la ley. Si algo nos cuesta es obedecer, te das cuenta, por ejemplo, tenemos que atravesar por las cebras, ¿no? Las rayas que están pintadas en los cruces automovilísticos, y muchas veces no, nos atravesamos a la mitad de la calle. Tenemos que esperar a que se ponga el semáforo en rojo. Y a veces, aunque viene un coche volado por ahí atrás y vemos la oportunidad, corremos para atravesarnos. Ha habido accidentes por eso. Nos cuesta trabajo obedecer la ley, pero el corazón que debemos de tener para hacer esto es amar a Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios, ¿no? Entonces, te quiero animar a pensar en eso. ¿Realmente estamos cumpliendo la ley? ¿Te estás poniendo las convicciones bíblicas, por decirlo de alguna manera? ¿Las estás llevando a cabo? ¿Las vives? No se trata solamente de venir a la iglesia y de escuchar un sermón o una clase, o de juntarnos con nuestra charla, etcétera. O sea, hay actividades que hacemos dentro de la iglesia y está muy bien, lo necesitamos. Pero lo que realmente vale delante de Dios el resto de la semana es que lo llevemos a la práctica, que cumplamos lo que Dios enseña en su palabra. Porque si no, entonces seríamos discípulos hipócritas o cristianos hipócritas. Y eso es lo que tú y yo no buscamos, ¿cierto? Entonces, lo primero es cumplir. No te deshagas del Antiguo Testamento, hay que respetarlo, hay que vivirlo, hay que aplicarlo a nuestras vidas, tal y como Jesús también enseña a hacerlo en el Nuevo Testamento. Después sigue en el versículo 19 y dice, por eso el que no obedece, fíjate bien, uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿De a qué se refiere? A la ley. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de Dios. No sé si te das cuenta, pero básicamente lo que Cristo está enseñándonos aquí es que estamos llamados primero a vivir, a cumplir las enseñanzas, a obedecerlas y después generar una ola.
que es básicamente lo que Cristo vino a hacer en los 3 años que estuvo predicando y haciendo el ministerio aquí en la tierra. Entonces, lo que Cristo hizo es generar una ola. Después esa ola se expandió y los discípulos que se quedaron cuando Jesús resucitó y se fue al cielo, generaron otra ola, de tal manera que cuando los que generaron esa siguiente ola después de Jesús murieron, se siguieron generando ese tipo de olas hasta el día de hoy. Y hoy no es la excepción. Dios quiere que generemos esa ola de espiritualidad donde la palabra de Dios se modela con el ejemplo. Ojo, con el ejemplo. Estamos llenos de gente religiosa que lee la Biblia, que se la sabe mucho mejor a veces que tú y que yo, pero que no la vive, que no la obedece. Y eso te descalifica, porque nos convierte en hipócritas, como te decía. Personas que no obedecen, que conocen pero no obedecen. Y obviamente cuando tú llamas a alguien a vivir lo mismo, siempre te vas a cuestionar tu ejemplo. ¿Y tú por qué no lo haces? Yo lo veo ahora con mis hijos. Cuando yo le digo a Valeria o a Iker, tienes que hacer esto, y ellos no ven que yo lo hago, ¿cuál crees que es la respuesta inmediata? ¿Y por qué tú no lo haces, papá? Y de verdad, es un gran discipulado el que recibo a través de mi familia, de mis hijos y de mi esposa, y de muchos de ustedes. Pero cuidarnos en modelar, en ser ejemplos para los demás, es muy importante. Por eso dice aquí Jesús, el que no obedece y ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño, no pequeño, el más pequeño. Pero al contrario, el que obedece y enseña a otros, fíjate bien, primero obedece, lo practica y luego enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Por eso el título de la clase tiene mucho sentido, cumplir y enseñar la ley. Y si te das cuenta, lo que dice aquí la escritura es el que no obedece uno de los mandatos de la ley. Y después hace referencia al reino de Dios. ¿Te das cuenta? Mucha gente hoy piensa, bueno, no, nos regimos solamente por la ley de Cristo. No, nos regimos por la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí Jesús no hace ninguna distinción para entrar al reino de los cielos. Dice, si no cumples la ley, pues entonces no te puedes conformar, ¿no?, con solamente escuchar a Jesús o a sus enseñanzas, porque cumplir la ley va de la mano con el Nuevo Testamento para poder entrar al reino de los cielos. Esa es la segunda cosa que tenemos que reflexionar. Enseñar a otros es algo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y no solamente es enseñar, como puedes ver en esta imagen que es hasta ternura, ¿no?, nos da, pero es impresionante un niño aprendiendo de otro y esa capacidad tan grande por ser tan sencillos y humildes los chavos de aprender unos de otros. Pero lo importante es hacerlo con nuestro ejemplo. Obedecemos primero, modelamos con el ejemplo y enseñamos a otros cómo vivir la vida de un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, eso es una realidad. No puedes esperar que hagan lo que tú no haces. Y si enseñamos cosas o somos malos ejemplos, también se reproduce, como lo puedes ver en estos ejemplos que hasta graciosos son, ¿no? No debo ser violenta en la escuela, pero la maestra es bien violenta. Entonces, tenemos que ser congruentes. Si decimos ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, necesitamos modelar con nuestro ejemplo y generar, entendamos, como iglesia, como charlas, como familias cristianas, necesitamos generar otras olas donde otras nuevas generaciones y otras personas pueden ir llegando a otros lados, a comunidades, a sus trabajos o a donde se desenvuelven a otras familias para poder llegar y modelar el ejemplo de Jesús a través de nuestras vidas, siendo Cristos para las personas. Y luego podemos aquí repasar, por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, y enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos. El deseo de Jesús, de Dios, es que seamos personas que generamos esa ola para que se expanda en nuestras comunidades y que a través de nuestro ejemplo podamos guiar y enseñar lo que hemos aprendido de Dios.
Y esta última parte dice, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer, pon atención lo que te puse en verde, en hacer, no en aprender, no en conocer. Si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y eso es fuerte, porque el llamado de Jesús es, tienes que ser alguien profundo con tu caminar con Dios. Los fariseos eran personas que estaban dedicadas a buscar agradar a Dios. Honestamente es lo que yo veo. El problema es que ellos pusieron mucha más atención a las cosas externas que a lo interno, que a lo que viene de adentro, del corazón, de lo que debe de producir una relación verdadera con Dios. Ellos se enfocaron en un principio en hacer lo correcto delante de Dios. Yo creo, y eso es de manera personal, que lo hicieron con una buena intención, porque estaban en medio de un mundo decaído, completamente corrupto, ¿no? Por mil cosas, y ellos llegaron a establecer lo que Dios quería de una manera muy clara, muy contundente. A todo el mundo le enseñaban lo que Dios quería. Pero al paso del tiempo, ellos empezaron a hacer cosas que los alejaron del corazón de lo que Dios buscaba realmente hacer a través de ellos. Y tú lo puedes ver en las escrituras, cómo Jesús los confronta con su corazón, más que con lo que hacían. Entonces, ¿qué es lo que hacían los fariseos? Los fariseos se encargaban de desglosar a detalle los mandatos de la ley. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos prácticamente se repiten en el Nuevo Testamento, a excepción de guardar el sábado. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se encargaban, por ejemplo, hay que guardar el sábado, ¿no? El sabbat. Entonces, lo que ellos hacían, y tuvieron muchas broncas por eso con Jesús, es que ellos se encargaron de detallar qué se podía y qué no se podía hacer el día de reposo. Y si podías caminar ciertos pasos, y si podías llevar ciertas cargas, y si podías hacer ciertos trabajos, o si podías sanar a ciertas personas con ciertas enfermedades. En fin, estaban más enfocados en lo de afuera. Ojo, en lo de afuera, en todas las cosas externas, en todo lo que debías o no hacer. Y es interesante porque lo que Cristo está enseñando aquí es bien profundo. Dice, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, y ellos basaban toda su justicia en lo externo. Pero Jesús va más allá que eso. Jesús, de hecho tú te das cuenta, muchas veces no hizo caso a ese tipo de detalles, no a los principios de la ley. Por ejemplo, ¿cuál era la intención de el sábado o el día de reposo? Adorar a Dios. Pero no significaba que porque no trabajaras o no hicieras o se hicieras ciertas cosas no lo estuvieras haciendo. Jesús va mucho más allá que a los detalles que ellos habían determinado hacer. Entonces, lo que Cristo está haciendo y diciéndonos aquí es, no bases como los fariseos solamente en lo que haces. Por ejemplo, voy a la iglesia, me conecto a una transmisión, paso mi tiempo de discipulado, doy mi ofrenda, hago el otro y haces cosas, ¿no? Que parecen que estás, y no es que no estoy diciendo que no lo hagas, ¿ok? Que parece que están agradando a Dios, pero a lo mejor en tu corazón estás lejos de Dios. Estás viviendo en pecado, no tienes un buen matrimonio, no lo haces de corazón, te conectas porque piensas más, bueno, es que si no me van a estar luego diciendo que por qué no me conecté. En fin, ese tipo de cosas pasan. Y eso es lo que Jesús está diciendo. No te vayas solamente por lo de afuera, supera a los fariseos y a los maestros de la ley para poder hacer las cosas que son las más importantes. Uno de los reclamos más fuertes, y lo puedes ver aquí, es cuando Cristo le reclama en Mateo 23, descuidan lo esencial de la ley. ¿Qué era la esencia de la ley? ¿Lo que hacían? No. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Cosas que tienen que ver mucho más con el corazón que con lo externo. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús dice, la ley se resume en 2 mandamientos.
amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque si tú amas a Dios y amas a tu vecino y amas a tu familia y amas a la gente cuando vas en el autobús, pues vas a buscar no hacerles daño, vas a buscar no ofenderlos, vas a buscar no cometer adulterio, no vas a meterte con una persona casada, etcétera. O sea, no vas a robar, no vas a mentirles, porque esas dos cosas te motivan ¿desde dónde? Desde adentro. Jesús vino a darle su verdadero significado o valor a la ley y a enseñarnos por qué hay que obedecer los mandamientos. Lo hacemos por el corazón, desde adentro hacia afuera. Es muy importante entender esto. Jesús muchas veces confrontó a los fariseos por este tipo de acciones, porque estaban más enfocados en que la gente se hacía o se no hacía, y tú te das cuenta, Jesús a veces sanaba en los sábados y se aventaba unas discusiones ahí muy buenas con los fariseos, porque a los fariseos se les había olvidado la esencia de la ley, amar a tu prójimo y amar a Dios. Y bueno, en el orden correcto, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque eso te hace ver por la gente y ayudarla como Dios te llama a hacerlo. Entonces, eso es lo que está diciendo Cristo en esta escritura. Y como ves en esta escritura en Mateo dice, descuidan la esencial de la ley, lo que parte, lo que debería de raíz movernos a obedecer la ley, el corazón con el cual lo hacemos. ¿Por qué somos cristianos? Porque amamos a Dios. El primer mandamiento lo conoces, te lo acabo de decir, y el segundo también. Entonces, ¿qué nos debe de motivar a obedecer a Dios? ¿Qué nos debe de motivar a hablarles a otros de Dios? ¿Qué nos debe de motivar a hacer lo que hacemos como discípulos de Cristo? Nuestro amor a Dios. Por eso, Cristo lo resume de esta manera. Les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de Dios. No bases tu caminar con Dios solamente en las cosas externas. Escucha, no estoy diciendo que no. Por supuesto que es muy importante nuestra conducta, lo que hacemos. Pero la reflexión para el día de hoy es, ¿lo estamos haciendo por los motivos correctos? ¿Nos mueve nuestro amor a Dios a seguir cumpliendo la ley y a enseñar la ley a otros? ¿Por amor a Dios te sacrificas? ¿El ejemplo de Cristo en la cruz de sacrificio por ti y por mí te mueve hoy en día para hacer lo mismo por otras personas? ¿Te niegas como discípulo? ¿No? Si alguno quiere ser discípulo, niegues a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. ¿Te sigue motivando eso, hermano, hermana? Eso es el llamado de Cristo para todos. Si alguno quiere ser un discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y a eso se refiere Jesús. No es solamente cumplir por cumplir, enseñar por enseñar, estudiar la Biblia a la gente no, es mucho más que eso. Es relacionarnos con la gente, hacerlo por amor a Dios y por los motivos correctos. Espero que la lección del día de hoy nos ayude a todos a tomar un tiempo de tomar ciertas decisiones y reflexionar, revisar nuestro corazón a ver si estamos haciendo de la manera que a Dios le agrada lo que hacemos para Dios. Por eso te decía al inicio, Dios nos quiere usar a pesar de nuestras necesidades. ¿Tenemos necesidades? Sí. ¿Somos pecadores? Todos. ¿Tenemos mucho que cambiar? Absolutamente. Pero el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, donde estemos, no importa si tienes 2 semanas, un mes, un año, 30 años en la fe, generemos una ola con otras personas que a su vez el que sigue haga lo mismo que tú has hecho por él, con el corazón, y yo añadiría, y la motivación correcta. Muchas gracias a todos, los extraño muchísimo, oro porque pronto Dios nos permita salir de esto y por favor cuídense porque la cosa está todavía muy delicada. Hola hermanos, hoy tengo la gran alegría de compartirles la escritura de nuestra ofrenda semanal. La podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 8 versículos del 11 al 12 y se las voy a compartir en Dios habla hoy.
Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado, con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que le dé, conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Queridos hermanos, hoy los invito a que reflexionemos cómo damos nuestras ofrendas. Ustedes hagan un recuerdo, y es tan especial la primera vez que nosotros ofrendamos. Y esta escritura te invita a ello, que lo hagas todas las veces que tú ofrendes a Dios, lo hagas con la misma convicción, con la misma alegría, la misma voluntad de dar. Esa alegría que tú sentiste el decir, Señor, hoy te ofrendo esto, a mis posibilidades. La misma escritura también nos dice que Dios no nos va a pedir, no nos va a decir, quiero tanto, dame tanto, sino dice, Dios no te pide lo que no tienes. Dios te pide que solo sea de corazón y así la entreguemos con alegría. Decir, Dios, yo te ofrendo esto de corazón. Me anima, me alegra. Y así seamos, con corazón alegre, con corazón humilde. Demos a Dios. Por favor, hermanos, acompáñenme en una oración por esta ofrenda semanal. Señor, hoy tengo esta gran fortuna de poderte orar, Señor, por esta ofrenda semanal, Padre. Por favor, Padre, te pido que te mantengas en control de todas las casas, de todas las ofrendas, de todos mis hermanos, Señor, aún más de sus corazones, Padre. Porque hoy hemos aprendido en esta escritura, Señor, que tú nos hablas, Padre. Tú nos dices lo importante que es nuestro corazón al dar una ofrenda, Señor, a ti, Señor. Por favor, Padre, mantente en control de todos nosotros, Señor, y aún más, Padre, mantente en control de todos nuestros hermanos, Padre, de tus hijos, Señor. Sabes, Señor, que son momentos difíciles y aún complicados los que estamos viviendo, Padre, y aún más te pido mucho, Señor, que nos cuides, nos protejas y nos bendigas, Padre. Por favor, Señor, aún mantente en control de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de todas las cosas que hagamos, Señor. Y te pongo en tus manos, Señor, las oraciones de todos los hermanos, Padre, aún más de aquellos corazones afligidos, Padre. Que te mantengas en control de todos ellos, Padre. Y todo esto te lo pido y te lo oro en el santo nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.